Shalom Aleje Javerín. Nuevamente nos encontramos y esta vez para tratar el tema Kabbalah. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente. No vamos a tratar un tipo de tema específico, sino que vamos a hablar de los fundamentos de la Kabbalah. Es algo muy importante que debemos de saber porque hay distintos círculos que hablan de que la Kabbalah pues es magia. Podemos hallar también el concepto de que es misticismo del judaísmo o que es algo esotérico o tarot o adivinación, algo escondido, ocultismo. Así que no es nada de eso. La Cábala es la sabiduría que podemos encontrar cuando llegamos al conocimiento de códigos que se encuentran en la vida real y que le miramos, miran solo la simpleza, pero que hay más allá, pues hay un mensaje, una profundidad. ¿Cómo podemos hallarlo, por ejemplo, en los colores? Y los colores tienen un mensaje y los números igual tienen un mensaje, por eso estudiamos la geometría, también vemos el cosmos, el exterior y sobre todo creemos que hay un plano energético por encima del plano físico. Así que la cábala es tratada por muchas cabalistas o muchas personas como una sabiduría muy profunda de ciencias exactas como es los números. Ahora, la cábala es un nombre que se le colocó por los hajamim, por los sabios de nuestro pueblo. Eh, Durante mucho tiempo se conocía como la ciencia escondida, y a partir de ese momento pues se decidió pues empezar a llamarle Cábala. Y la palabra Kabbalah viene del origen de recibir. Así que cuando oímos palabra Kabbalah, estamos diciendo recibir, recibidor. Un lugar donde podemos entrar a esa dimensión. Así que esa es la palabra Kabbalah. Pero existía este concepto de sabiduría profunda mucho antes. Y cuando comienza, pues cuando comienzan los seres humanos a moverse en este mundo físico. Así que la Kabbalah no tiene específicamente un fundador, no tiene específicamente un día, en una fecha donde surge. Él siempre existió, lo único que se le dio a llamar pues Kabbalah por esta misma relación de la palabra hebrea, que es recibir. Recibir porque no es algo que podemos estudiar como la ciencia, sino es algo que recibimos eh, por conocer estos códigos, por conocer la vida de otra manera, no de la manera simple que las personas la miran con sus cinco sentidos y su mente, pues nacen y miran la vida y toman pues una idea de lo que es ciencia, de la vida, lo importante, y esto va moviéndose, ya que lo que llamamos ciencia, que viene de la palabra griega conocimiento, es relativa. La ciencia, tal y como la mira los seres humanos, pues es relativa. En esta época, pues la ciencia puede pensar que tal tratamiento para una enfermedad es este, y cuando pasa 5 años, pues ya cambia. Y lo vamos a ver en los libros de texto, en los libros, los tratados científicos, los tratados en ingeniería, cualquier concepto, vemos que va cambiando en la manera de que los seres humanos van aprendiendo o mirando cómo mejor es el método de construcción, por ejemplo, o cómo se trataba una enfermedad, pues ahora se trata de otra manera. Esa ciencia se llama relativa, o
sea que está relativa a su época, a su conocimiento en ese momento. Después va a haber otros conocimientos y va a cambiar esa ciencia. Pero lo que estamos hablando del Kabbalah es que nos basamos en códigos podemos decir, para la ciencia, ciencias exactas, y lo que simplemente el hombre ve, pues la Kabbalah lo va a ver con más profundidad. Existe un ejemplo para mostrar que la Kabbalah pues, es muy antigua, antes que la Torah. El caso principal es el de Abraham Avinu, o sea, Abraham nuestro padre, el cual recibe un llamado y tiene una visión, un conocimiento diferente a su época, y se traslada a la tierra de Eret Israel y allí hace un pacto de sangre y después pues ese es el padre, por eso le llamamos Rabbeinu, o sea, también eh, como el líder de nuestro pueblo hasta este momento, hasta todo el tiempo, va a ser Abraham. Pero Abraham no tenía un concepto de Kabbalah inicial, sino veía muchos estatuas, que en ese momento no había dioses ni había religión, pero veía estatuas que eran creencias que tenía el pueblo donde él estaba, y estas creencias pues era para el sol, la fertilidad, la vida, la muerte, y así que él salió de este nivel, de esta época, y él entendió algo superior y se trasladó pues a Israel, dejó sus padres, esto es importante, dejó sus padres, dejó su familia, dejó su país, toda su cultura, y se trasladó a Israel cruzando el Éufrates, y por eso es llamado el primer hebreo. Y todo el que salga de estos cuatro círculos, pues es un hebreo. Y esta es la definición de hebreo. Ahora, hay muy destacados cabalistas en nuestro pueblo, que son llamados los hajam, los hagamim, como son muchos que han podido adentrarse en este conocimiento. En hebreo se llama Da'at, y poder entender y después pues transmitir en parte a muchas personas pues lo que es Kabbalah. Entre ellos encontramos como un rap de una época más contemporánea, pues a Isaac Luria, y podemos encontrar también a otro Jaján, Shimon Bar Yochai, y también podemos a un destacado fundador del hasidismo, que era un gran cabalista, y es Israel Ben Eliezer, conocido como Baal Shem Tov. Existen otras personas que estudiaron la Kabbalah y que no necesariamente, o sea, estudiaron el conocimiento, lo que nosotros llamamos Kabbalah, y no necesariamente creían en la relación con Dios, con el misticismo. Así que podemos citar, por ejemplo, a Shimon Freud, este es el padre de la psicología moderna, y él descubrió que todos los trastornos de la mente no eran debido a un órgano afectado físico, sino que existía como una espiritualidad, y por eso hallamos el concepto de la mente, el consciente, el subconsciente y muchos temas más relativos a una espiritualidad del ser humano que crea el trastorno mental. Este judío de Austria, pues él no estaba relacionado con el judaísmo, aunque su familia estaba muy apegada al judaísmo, pero él consideraba la sabiduría su factor principal. Y vamos a hablar de otros judíos como Albert Einstein, ¿ah? En su época era un judío alemán,
y él estaba apartado del judaísmo y pensaba que el judaísmo era muy primario y que no era algo que debía seguir él como judío. Y él es el gran promotor del átomo, estudió el átomo, pero una cosa muy importante que entre todos sus descubrimientos y sus profundidades del cosmos y de todo lo que llamamos pues el mundo exterior de la Tierra, habló de la teoría de la relatividad del tiempo. Así que muy importante y algo que trata la Cábala. Así que él buscó en la Cábala aceptar pues conexiones para descubrir un conocimiento superior a su época. Y hay un caso curioso que les quiero hacer notar. El conocido como Nostradamus es un judío que su abuelo, debido a las mismas circunstancias que hizo la Inquisición y la persecución contra nuestro pueblo en Francia, el abuelo decide aceptar el cristianismo y continuar con su identidad hebrea, pero para reafirmar más esto, es muy típico, pues se cambiaban los apellidos y se puso originalmente Nuestra Dama. Nuestra Dama, por eso después el nieto la adorna un poco y cambia este concepto y lo pone Nostradamus. Y está haciendo pues una manifestación de que él creía en Nuestra Dama. La Dama es la llamada Virgen María, y él pues utilizó este apellido. Pero son una familia judía y vemos que Nostradamus después pues eh, salió a buscar los tratados de Kabbalah, la profundidad de su pueblo, y finalmente pues podía predecir lo que iba a venir basado en muchas circunstancias, como calentaba agua y le echaba aceite, la revolvía mm, para igual que las manecillas, para donde está la dirección de las manecillas, y después el contrario, y él veía, ahí hay muchas, como un dato curioso, aún hay personas que siguen sus profecías, que están dadas como una poesía o en prosas, y hay una profecía para este año, varias, pero una de ellas es muy notable, porque es que la muerte del presidente de Rusia, Putin, y es algo a colación. Pero bueno, podemos seguir hablando de que la cábala nos produce en nosotros, el propósito final es que encontremos la percepción. Es algo que no es un sexto sentido, es algo que no está en nosotros, sino que recibimos y podemos eh, saber en muchos casos que si debemos seguir o no seguir, y podemos percibir también el ambiente de un lugar. Así que la percepción, percibir, se abre a todos los cabalistas, todos los que estudian, porque no ven las cosas simplemente, sino ven más allá de eso. El ser humano en general está limitado a la Kabbalah, aunque podemos oír que hay muchas personas que buscan la Kabbalah para su beneficio, como el caso de Madonna, el caso de muchas personas que vamos a ver ahora con un hilito también en la mano izquierda. Así que todo eso es una búsqueda, pero quiero hacer notar que hay una limitación para los seres humanos. La primera limitación es un factor natural que sucede con todos los seres humanos. O sea, nacemos en una época y esa época tiene una, una cultura, tiene guerras, tiene un llamado conocimiento temporal,
relativo. Puedes nacer en riqueza, pobreza, y hay un ambiente en la zona donde nace esa persona que hace verle la vida de una manera eh, diferente a otras épocas. Por eso es que vamos a ver que en medio de la revolución industrial, pues las personas tenían otra visión de la vida. También la Revolución Francesa y la manifestación, por ejemplo, del capitalismo, del comunismo. Ha habido muchas etapas en el mundo, y esa persona está bajo esos factores que influyen sobre él y que le dan una visión de la vida temporal. Así que eso es una limitación con la persona que nace en una época, y esa época es temporaria, y eso le limita a un conocimiento superior, un conocimiento de la realidad. La próxima limitación es la más profunda para un ser humano, y esto trata de 4 círculos que nos encierran cuando nacemos. El círculo primero es que nacemos con una genética que marca el color de nuestra piel, el color de los ojos, el color del pelo, la altura, si nacemos varón o hembra. Y lo más importante es que esa genética es ancestral, o sea, es una reencarnación que tenemos, utilizando bien la correcta la palabra, de los ancestros. Así que ese círculo está tan cerrado, el cual aparentemente pues nos miramos en un espejo y decimos yo tengo esta nariz, tengo esta forma física, pero también tengo este carácter, esta forma de ser que es ancestral. Y para que nosotros podamos ver que es una fuerza muy grande que funciona sobre todas las personas, vamos a ver que tenemos dos padres, y bueno, los dos padres tienen, dice, diferentes formas de ser, y podemos ver que si el padre tiene un carácter y un físico quizás diferente al de la mamá, y nosotros heredamos esas físico y ese carácter de cada uno de ellos. Pero si nosotros seguimos mirando en estos ancestrales, pues tenemos dos abuelos del papá, dos abuelos de la mamá, que hacen 4 abuelos para cada persona. Después vemos los bisabuelos, que son 8, y después vemos los tatarabuelos, 16, y, y así va duplicándose los ancestros en cada uno de nosotros. De tal forma curiosa que podemos ver que en 10 generaciones, que es un aproximado de 400 años, va a haber detrás de nosotros 1850 personas. O sea que detrás de nosotros hay cientos de personas, después miles de personas. Pero quiero hacer notar, por ejemplo, que solo consideremos que solo a 400 años, que es más o menos la época en que fueron fundadas muchas de las capitales de las Américas, fundadas por los españoles, pues de esa época hasta el momento ha pasado unos 400 años, más o menos, y eso produce pues 10 generaciones detrás de nosotros, y eso también nos produce que tengamos detrás de nosotros solo a 10 generaciones, tengamos 1850 personas, de las cuales pues tomamos factores y otros que dejamos, y otros que se reafirman cuando esos factores físicos y genéticos, desde luego, pues se van uniendo en esas personas ancestrales, pues se van uniendo cosas que se parecen, pues se fortalece esa característica, y otras pues van un poco a poco desapareciendo. Muchas veces pues hay una persona que dice, bueno, pues mira qué forma tiene, qué mañas, o le gusta esto otro,
y puede ser que sea, puede ser no es ancestral en una persona y puede ser tatarabuelo, bisabuelo o viene mucho, mucho, mucho más para atrás como estas 10 generaciones. Así que esto está tan apegado y tan fuerte en la vida del ser humano que hace un círculo, hace como una cárcel donde está la persona. Después tenemos la influencia de los familiares, que es la crianza, la formación que nos dieron nuestros padres y que hallamos también en nuestros familiares que provienen quizás de otro grupo, otra raza, pueden venir, en caso de la América Latina, pues hay mucha influencia de España, mucha influencia de Francia, Inglaterra, asiáticos, los nativos, los afroesclavos que llegaron a América, así que hay muchas personas que tienen todavía más ancestrales influencias sobre su vida. Hallamos un cuarto círculo que es aparentemente, pues no tiene mucha no influye sobre nosotros, pero sí es igual que los otros tres, y es el país, la cultura donde nos desarrollamos. Y esto influye sobre nosotros porque nos da la comida, las costumbres y identidad. Al final, eh, la identidad está dada por donde nos criamos, el ambiente donde estamos. Por eso, cuando usted se encuentra con una persona y le pregunta, una persona que usted no conoce, le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Entonces le dice, pues mi nombre es tal y mis apellidos son el del papá, el de la mamá. Y dice, voy a utilizar este ejemplo. Yo soy colombiano, soy venezolano, soy inglés, soy francés, soy americano o norteamericano. Y ahí está dando el origen de su país. Después nos va a decir la profesión, de la familia, soy de la familia tal. Nosotros vinimos, hicimos y veníamos de tal lugar. Yo tengo familia francesa o tengo. Así que cuando esa persona se presenta con otra persona, pues él manifiesta inmediatamente los círculos. ¿Por qué es los círculos? Porque es su identidad, es él. Y entonces él presenta, se presenta, pero para una persona que está del lado acá, pues está entendiendo sus 4 círculos en los cuales está atado. El hombre, ser humano, tiene también la mente y de estos 5 sentidos, que es el olor, el olfato, el tacto, y eso le da también una visión de la vida, de lo que ve, de lo que oye. El idioma influye, el país influye en la cultura. Eh, Así que el idioma es una expresión cultural también. Y estos 2 factores de los que estaba hablando, la época donde nace, y estos 4 factores hacen que la persona tenga una identidad. Esa identidad, entre más apegada está a esa identidad, pues la visión que va a tener, el conocimiento que va a tener, pues va a ser basado en esa época, en esa identidad, en esos círculos que están. Para la Kabbalah, el ser humano tiene que salir de todos esos 4 círculos y tiene que salir también de esta limitación que se llama la época, para poder entender más allá. O sea, no puedes ver la vida solo en el entorno en que estás, tienes que ver la historia de la humanidad, el proyecto de la humanidad, tienes que aprender quiénes son los seres humanos. Y eso es lo que te va dando una revelación más profunda, hasta que a través de los códigos de las ciencias exactas, como decía anteriormente, pues entiendes aún más la vida, entiende que los colores tienen un significado cada uno, entiendes que los números tienen un significado, un valor cada uno, y muchas cosas pues están asociadas a números con color, con olor, con un significado. Así que cuando vemos, por ejemplo, un número, podemos decir este número
es de este color y esto tiene este olor y esto significa esto. Y así que cuando nosotros podemos llegar a un lugar por el ambiente, el que nos está hablando, sabemos si ese ambiente que está ahí nos conviene o no nos conviene, si es bueno o es malo. El ser humano también manifiesta una actitud que revela su carácter, su rostro revela su carácter. Hay tres líneas que manifiestan quién es la persona. De la misma sencilla forma que tú miras a una persona y dices, está bravo, está triste, está alegre, está enfadado con la familia, no, mira y dice, no, él no quiere hablar ahora, está apurado, no le interesa tu conversación. O sea que hay muchas cosas muy simples, pero la Kabbalah también entiende que los animales y cómo actúan, pues reflejan el carácter de los seres humanos. Así que la Kabbalah es muy profunda, puede ir desde el cosmos, puede ir a la vida diaria, el carácter de las personas, puede ir de detallar los colores, puede detallar cosas energéticas, espirituales. La Kabbalah es muy amplia y es el conocimiento más allá de lo que simplemente podemos ver. Y le pongo como ejemplo eh, dos cosas físicas que estudiamos en la Kabbalah, como es los sefirot. Los sefirot muestran la dimensión que hay entre un mundo energético y un mundo físico. Y ahí, a través de puntos, números y colores, se va viendo cómo baja hasta el plano físico. Y eso también pues muestra el cuerpo humano y muestra lo derecho y lo izquierdo, y muestra muchas cosas más. O sea, es un gráfico que utilizamos mucho en la Kabbalah, los sefirot. Después algo para poder entender que es una sabiduría que no está a simple vista, pues se describe un árbol y vemos el árbol, el grosor del árbol, la frondoso, con vida, y vemos que tiene frutos y sus ramas. Y miramos, pues hacemos una visión sobre este árbol. Sin embargo, debajo de la línea de la tierra, abajo se encuentran las raíces, y estas raíces son las que en realidad le dan vida al árbol. O sea, de ahí donde funciona su alimentación el árbol, toda su fortaleza viene de ahí, los frutos, las ramas, todo lo que tú ves arriba, realmente proviene de las raíces, proviene de eso que no vemos, que está en esa línea que divide la tierra del físico de afuera del aire. Y como eso hay muchos más gráficos que manifiestan físicamente pues muchas cosas de la Kabbalah. Ahora, hay algo importante que limita no solo al ser humano, lo limita del conocimiento de la Kabbalah por su temporalidad, su ciencia también que es limitada en la época, estos cuatro círculos, sino es el carácter de los seres humanos. No puede entender la Kabbalah alguien que odia y destruye. Los que van a entender la Kabbalah son personas que aman y construyen. Para poder entrar al conocimiento de la Kabbalah, encontramos que nosotros como seres humanos nacemos con el egoísmo natural y que nos nace y nos va a ayudar a llegar a un punto elevado que se llama el altruismo. Así que entre el egoísmo y el altruismo hay una gran distancia, y en el medio está el deseo. El deseo es el motor que nos hace desear comer, y terminamos de comer y ya estamos pensando en otra comida, estamos deseando tener prosperidad, estamos deseando pues tener muchos beneficios para la vida, una casa, casarnos y tener un automóvil o estudiar. Así que ese deseo, esa máquina, ese motor energético que hace nuestra vida, pues está en el medio.
Y el egoísmo al altruismo encontramos pues 4 escalas, 2 negativas y 2 positivas, que van entre el egoísmo y el altruismo. La, la manera de ver estos niveles es a través de lo que deseamos. Cuando encontramos el primer nivel, que es el primario, pues yo quiero para mí solo, y por eso vemos que el niño pues arrebata, coge y no le interesa si hay más dulce para otros, o no le interesa si hay más caramelo, el juguete, él desea ese, y así se va comportando de forma primaria, y eso puede continuar en toda su vida. O él puede crecer y tener un egoísmo al nivel segundo, que es yo quiero para mí y también quiero para a esta persona porque es un amigo, o quiero para mi familia, o quiero para mi hijo, mi esposa, y ese egoísmo, yo primero y después para, o sea, después de yo para, es un egoísmo que está relacionado con un deseo que tú quieres forzado, no es porque desees realmente. Cuando llegamos al tercer nivel, pues hallamos que la persona desea para él y para otra persona de forma igual. O sea, yo deseo para mí y para ti también, y por eso llamo una mesa, y por eso en esa mesa puede haber muchos alimentos, y la persona dice, bueno, vamos a repartir esto y comamos uno para otro. El dinero no lo compartes, o sea, el dinero es para mi familia, pero no lo reparte a otra persona. O sea que ese nivel empiezas a contemplar al otro ser humano después que ti, o al igual que tú piensas para ti, pues piensas para ellos. El cuarto nivel, que es el nivel más elevado, es cuando pensamos no para mí, sino pensamos para nosotros. Cuando queremos que todos lleguemos a ese propósito. Les pongo un ejemplo que, que puede ser real o puede ser fingido, engañoso. Cuando hayamos un gobernante de un país o un gran líder que encontramos en la historia, pues vemos que este líder está luchando por un país, está luchando por ese pueblo, por esa nación, y entonces pues entendemos que él quiere para él lo mismo que quiere para el pueblo, y se preocupa por los demás porque simplemente se pudiera quedar en su casa, en su barrio, acomodado, en su riqueza, y o sea que no está haciendo eso por él solo, sino por otros. Pero vemos también como estos muchos líderes al final ha sido un sentimiento engañoso, y ellos realmente lo que quieren es enriquecerse o, o llenarse ellos de esa vana visión de que yo soy un hombre elevado, muy grande, y lo vemos constantemente en la historia. Constantemente en la historia, personas que manifiestan para todos, pero al final es para él. Y vamos a ver también como personas simples en su casa, pues también dice, él es un padre y cree que ama a los hijos, pero al final él se va, abandona esa casa, así que no amaba eso. Y al final podemos concluir que todas estas personas pues no salieron del egoísmo primario. Así que este egoísmo, todo el que tenga manifestado estos primeros 2 niveles de egoísmo, pues no califica para poder entender el mismo, no puede entender la Kabbalah, no puede, y por eso es muy carnal, muy material, y vamos a contemplar esto en otros encuentros físicos. Finalmente termino con el ejemplo mayor, y es que la Torah que estudiamos pues tiene 4 niveles, y el primer nivel pues es una narrativa. Habla del pueblo de Israel, cómo surgió el pueblo de Israel, y todo lo que sucedió después del pueblo de Israel lo llamamos cuando hablamos el Tanakh, o sea, los Nevi'im,
los Ketuvim, pues vemos que es una narrativa del pueblo de Israel, lo que pasó al pueblo de Israel. El segundo nivel de profundidad que hallamos en la Torá es cuando eso tiene una enseñanza. Esa narrativa tiene una enseñanza. Y esa enseñanza pues nos envía un conocimiento, nos envía algo de lo cual podemos aprender. No solo escuchar la narrativa en el primer nivel, sino que también hay una enseñanza. El tercer nivel es mucho más profundo y es cuando entendemos que esa narrativa y esa enseñanza tiene una espiritualidad y esa espiritualidad tiene que ver conmigo. O sea, como te ves reflejado en esa espiritualidad que nos marca la Torah. Así que nos vemos ahí reflejados como David o como cualquier personaje de la Torah que nos muestra que nosotros mismos, y de hecho nosotros tenemos la Moadim, o sea, las 7 citas, y es porque están en la Torah y nosotros la estamos haciendo para nosotros, estamos viéndonos en ese pueblo y esa historia, esa enseñanza, esa espiritualidad que es nosotros mismos. Y el cuarto nivel, el nivel So, que es el nivel más profundo de la Torah, y es cuando vemos en la Torah lo que está más allá de lo que simplemente leemos, lo que simplemente enseñanza, la espiritualidad, y vemos algo profundo. Y eso es Kabbalah. Cuando leemos la Torah, la podemos leer en un nivel, en otro, o el más elevado, el más profundo, que es Kabbalah. Por eso la Torah muestra la Kabbalah revelada por Hakadosh Baruj Hu. Finalmente, unas cosas que también limitan a los seres humanos es no entender que este mundo físico tiene un plano espiritual por encima, y ese plano espiritual es que tiene las leyes para este mundo físico. Así que quien no entiende eso, quien no entiende que hay unas leyes, causa y efecto, pongo como ejemplo arriba abajo, como es arriba es abajo, y la atracción positivo como positivo o negativo, y otros códigos que podemos ver para entender que hay un plano energético superior que dicta las leyes que rigen el plano físico. Así que encontramos en la Kabbalah muchas profundidades y que abarcan desde lo más simple de los animales hasta el macromundo o el cosmos, todos los colores, todo lo que sucede, todas las formas que hay, redondas, cuadradas, rectángulos, todo tiene un mensaje. Como se encuentra en Maguen David, tiene un mensaje muy profundo, y Maguen David no solo podemos ver esa llamada pues, estrella por comúnmente para las personas, sino que ella hace una figura. No es solo lo que vemos de frente, sino que ella hace una figura. La Kabbalah es importante para la vida porque nos da una percepción para saber cuándo salimos, si vamos a ir o no, y regresar por el mismo lugar que vinimos. Hay una serie de cosas muy, muy profundas, cómo tratar a las personas, cómo tratar al ser humano. La Kabbalah para el pueblo de Israel es un conocimiento muy grande, muy alto. Pero las personas en distintas regiones del mundo, en tiempos memorables, como los griegos, pues tenían la filosofía, que también es una explicación de la vida, de los hechos naturales en el ser humano. Y, por ejemplo, Maimónides, este Rebbe, pues también utilizó esa sabiduría griega para incorporarla a la Kabbalah, incorporarla. Así que pues los asiáticos tienen su propia sabiduría, y así cada país tiene su propia sabiduría. Pero consideramos que la Kabbalah es una sabiduría muy alta. Así que os invito a que sigamos aprendiendo distintos códigos, y ahora sí vamos a hacerlo determinado, o sea, vamos a ver un código, otro
separado y no utilizar toda la cábala, sino la cábala en los números, como por ejemplo, o la cábala en los colores, o la cábala en la vida del ser humano, el rostro. Así que os invito que escuchemos juntos la Torá, miremos la vida de una manera más elevada que la temporalidad que, que da vivir en una época. Así que Baruch Hashem por encontrarnos nuevamente, Baruch Hashem por todo lo que podemos recibir como revelación. Y les deseo a todos ustedes mucha brajot para su familia y muchas bendiciones y decirle que la Kabbalah también da una visión diferente de la vida y que la Kabbalah puede dar prosperidad a quien la aplica en su vida y deja de depender de un negocio de otra persona y que no sea con esta visión y puede abrir su propio negocio, su propia prosperidad en la casa, para la familia. Así que os invito a que sigamos escuchando estas conferencias y que podamos llegar todo a un concepto diferente a la cábala que se vende en el mundo secular u otras partes. Así que Shalom Alejem, paz y bendición.